Querida familia, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Vamos a reflexionar en nuestro devocional. Esta semana estamos viendo acerca de la Semana Santa y hoy toca ver Marcos 15 del 1 al 15. Mi amor, ¿nos contextualizas? Claro, en esta semana pues estamos recordando la pasión de Cristo, estamos recordando el proceso que Él tuvo que pasar para morir y resucitar por nosotros. El día de hoy vamos a ver el pasaje en el que Jesús está ante Pilato. Y en este pasaje podemos ver que Pilato interroga a Jesús y le pregunta si Él es el rey de los judíos. Y Jesús le dice que sí, ¿no? Bueno, le contesta, tú lo has dicho. Y Pilato le pregunta sobre las demás acusaciones que hacían en su contra y Jesús ya no le dice nada, Jesús no responde, se queda callado y Pilato se asombra ante esto y sabe, en su interior sabe que Jesús es inocente, Sí. pero Jesús ya no responde nada. Y entonces decide pues preguntarle a la multitud si soltaba a Jesús o soltaba a Barrabás, un delincuente, un asesino que estaba encarcelado y que, bueno, merecía morir, ¿no? Merecía el castigo. Pero en este caso la multitud decide que suelte a Barrabás y pide que crucifique a Jesús. Y Pilato, a pesar de que sabía que Jesús era inocente, decide pues hacerle caso a la multitud para quedar bien con la gente y entonces ordena la crucifixión de Jesús. Así es, Pilato accede a la opresión de la gente antes que permanecer o defender la verdad. Y bueno, recuerden que estamos meditando con la ayuda del tiempo con Dios y en el apartado de ayuda a su meditación viene una pregunta interesante que me gustaría que respondieras, mi vida. Dice, ¿por qué Jesús no reacciona ante la acusación de los principales sacerdotes? Es una pregunta que nos hemos hecho más de una vez, ¿verdad? Así es, yo creo que todos nos hemos preguntado en algún momento la razón de por qué Jesús se quedó callado. Y bueno, meditando y analizando el contexto del momento en el que estaba Jesús, podemos ver dos cosas. Uno, pues Jesús era humilde. Jesús, él sabía que no valía la pena responder a estas preguntas que le hacía Pilato, porque sabía la verdad, ¿no? Y sabía que él era inocente. Y se humilló, dicen Filipenses que Jesús se humilló a sí mismo, que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se convirtió en hombre y se hizo obediente a Dios hasta morir y morir en una cruz. Entonces, él sabía que ese tiempo de morir en la cruz ya había llegado. Y esta es la otra razón por la que podemos ver que Jesús se quedó callado, porque él sabía que ya era el tiempo de cumplir el propósito por el que vino al mundo, el propósito de morir por nosotros y resucitar para que pudiéramos tener salvación y vida eterna, acceso al Padre, una relación con el Padre. Él sabía y él ya había sido preparado días antes para poder llegar a este proceso de la crucifixión, ¿no? Y entonces sabía que ya era el tiempo. Y por eso también se quedó callado, porque podemos ver en otros partes de los evangelios que Jesús pues se escondía cuando querían arrestarlo, cuando querían hacerle daño los fariseos y los sumos sacerdotes. Y, y, y en este momento él ya sabe que ya es el tiempo. Entonces, pues aprendamos dos cosas. Uno, la humildad. La humildad que Jesús mostró. Hay veces que es mejor quedarnos callados. Y dos, el poder estar sensibles a los tiempos de Dios y a la voluntad de Dios. En este tiempo que estamos pasando, estoy segura que Dios tiene mucho para hablarnos, Así tiene es. muchas instrucciones que darnos, tiene mucho que decirnos.
Y lo peor que podría pasar al salir de este tiempo, de esta cuarentena, es que salgamos igual. Sí. Debemos de fortalecer nuestra fe, debemos de fortalecer nuestra relación con Dios, y cuando se termine este tiempo de encierro podamos tener una nueva dirección de Dios para nuestras vidas y que podamos ser obedientes y podamos ser sensibles a lo que Dios quiere en estos tiempos. Qué padre reflexión, mi vida. Entonces, dos conclusiones. Una, que aprendamos de Cristo como Él mismo nos dice en su palabra. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Primero aprendamos y crezcamos todos en humildad. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. En la parte del ensayo para meditar hasta el final dice que la verdadera fe es crucificar al orgullo en la cruz. Seamos humildes como Jesús. Y la segunda reflexión o conclusión es que estemos sensibles para discernir los tiempos, así como Jesús sabía perfectamente que el tiempo de cumplimiento del propósito por el cual vino a la tierra había llegado, ¿no? Y por eso no contestó a las otras preguntas que le hizo Pilato. Pero tú, ¿estás consciente de los tiempos? ¿Podemos decir que para este momento hemos nacido? Como vimos en la reflexión, estamos en tiempos de oportunidad. Tiempo de oportunidad para dar a conocer la verdad que ha transformado nuestras vidas, que es el Evangelio de Cristo Jesús. La gente necesita, en estos tiempos, necesita escuchar que hay esperanza, que hay un evangelio de las buenas nuevas. Necesita escuchar las buenas noticias y Dios quiere que tú, yo, mi esposa y todo su pueblo proclame las verdades de Cristo. Así que no nos quedemos callados, seamos sensibles. Y ya para terminar, me gustaría leer la parte que dice una carta a Dios. Dice: Señor Jesús, gracias porque soportaste en silencio las acusaciones injustas con el fin de cumplir aquel plan de salvación. Ese plan de salvación que ha llegado a mi vida, a nuestra familia, a mi esposa, a ti que nos conocemos y que sabemos que Dios se nos ha revelado a nuestras vidas. Seamos agradecidos y que no se nos olvide, que de gracia recibimos y que de gracia debemos dar, como dice la palabra. Que en nuestro corazón haya este sentir, que no callemos aquello que hemos visto y oído. Testifiquemos acerca de Jesús. Sigamos creciendo en nuestra vida devocional, ya sea con el TCD o desde la palabra. Reflexionemos y meditemos en estos tiempos. Que Dios te bendiga, los amamos y les mandamos un abrazo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.